Es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. En esta ocasión meditaremos en el pasaje bíblico ya leído, Lucas 14, 34 al 35. A esta meditación le he titulado Sazona la tierra. Bueno, en esos versículos que me gustaría volverlos a leer, Lucas capítulo 14, versículos 34 y 35, dice la palabra del Señor. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. En estos versículos el Señor Jesús habla acerca de la sal, este importantísimo mineral que lo encontramos en la tierra, denominado cloruro de sodio. Quiero hablar un poco más de la sal. Tiene muchas propiedades, es útil para muchas cosas, pero me quiero enfocar en esta noche de una sola, que es el sazonar la comida. En la antigüedad he usado también mucho para conservar los alimentos en buen estado, y en la Biblia encontramos algunos versículos bíblicos que nos hablan acerca del uso que le daba el pueblo de Israel a este mineral. El primer versículo que quiero compartirles lo encontramos en Job, capítulo 6, versículo 6, que dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? En esta pregunta que hace aquí Job era referente a los reproches en la actitud de sus amigos. Podemos percibir que efectivamente el pueblo de Israel usaba la sal como un condimento. Otro pasaje bíblico que encontramos es en Levítico 2, versículo 13, que dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si lo pudiste haber notado, aquí dice repetitivamente que la ofrenda no podía faltar la sal, que debía de ser sazonada con sal esta ofrenda de los sacrificios consumados en el altar de Dios. Es por ello que Jesús dice una metáfora muy importante en Mateo, sobre todo en Mateo 5, capítulo 13, que nosotros somos la sal de la tierra. ¿A qué se refería o a qué se refiere Jesús con estas palabras, que nosotros somos la sal de la tierra? Bueno, pues nosotros cuando nacemos con talentos y cualidades. Así nos creó el Señor, así nos creó Dios, con talentos y cualidades. Tal vez no te has dado cuenta, pero tú naciste con un talento, eres importante para Dios. El talento de cocinar, el talento de tocar un instrumento, de cantar. Hay infinidad de talentos con los que nacemos, y gracias a ellos nos hemos desarrollado como personas. Y es principalmente el que Dios nos haya dado esos talentos para servir a los demás. Con base a esos talentos, nosotros nos desarrollamos, como te decía, nos desarrollamos como personas en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, pero también para apoyar y ayudar a otras personas. Es muy importante que nos quede claro eso. Los talentos con los que fuimos diseñados, con los que fuimos creados, con los que nos creó Dios, fueron específicamente para apoyar a otras personas. Aportamos tantas cosas a esta humanidad con nuestros talentos. Lo estamos viendo un ejemplo en la ciencia. Lo vemos en la ciencia, tantas cosas que ha aportado la ciencia a la humanidad para beneficio del ser humano. Lo estamos viendo en la actualidad con el invento de las vacunas contra COVID y los pronósticos más precisos para el calentamiento global. Aparte de los talentos que Dios nos otorgó cuando nacemos, Dios nos dio la capacidad de tener un corazón para amar, para servir. Así fuimos diseñados. Es por eso que en esta metáfora que usa aquí Jesús, que nosotros somos la sal de la tierra, se refiere precisamente a eso, a que con nuestros talentos podemos sazonar la tierra por medio del servicio en amor a los demás. Cuando Dios Padre mandó a su Hijo a esta tierra, lo envió con el propósito de salvarnos, pero también con el propósito de mostrarnos el diseño que Él había hecho en el hombre. Recordemos que somos
hechos a su semejanza, como lo menciona Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Jesús, cuando vino a esta tierra, vino a dar el ejemplo de lo que está capacitado el hombre. Jesús, con su ejemplo, nos muestra el diseño que Dios hizo. Con el ejemplo de Jesús podemos aprender que el hombre está capacitado para amar, para servir, para suplir necesidades, para perdonar, pero también para tener una relación más profunda con Dios Padre por medio de la oración. Tristemente, la humanidad se ha corrompido, como lo menciona Juan capítulo 3, versículo 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas. Se les olvidó el propósito por el cual fueron diseñados. Se les olvidó que esos talentos debían ponerlos a favor de la humanidad. Y en lugar de ello, atesoraron, adoptaron valores como odio, engaño, hipocresía, traición, asesinatos y corrupción. En estos versículos Jesús habla específicamente de cuando la sal pierde su sabor y se refiere precisamente a esto. Cuando el hombre es corrompido, cuando su corazón se corrompe. Es, por ejemplo, si la sal perdiera su compuesto químico, perdiera sus propiedades, dejaría de servir, dejaría de sazonar la comida, entre otros beneficios que obtenemos de ella. Se volvería insípida. Es lo mismo que pasa cuando una persona se corrompe, deja de servir, porque esos talentos los ha puesto para hacer daño a los demás. Se vuelve una vida insípida. Y esto pasa porque la humanidad, todos los que hemos nacido no en una cuna cristiana, los que conocemos al Señor después de tiempo, crecemos con valores que vamos arraigando o que vamos atesorando en nuestro corazón por parte de nuestros padres, como creencias, tradiciones, formas de conducta, maneras de hablar. Los vamos atesorando en nuestro corazón porque creemos que son importantes, tanto con nuestros padres, con nuestra familia, en la educación por medio de los profesores, nuestros compañeros de escuela, nuestros compañeros de trabajo. A lo largo de la vida vamos atesorando también valores de lo que vemos en la calle, las modas que van saliendo. Todo eso el ser humano lo va atesorando, pensando que eso es importante para su vida. ¿Qué pasa cuando una persona conoce al Señor Jesús? Se da cuenta que todo lo que pensaba que era importante en su vida no lo es. Recordemos al rey Salomón. Luego de apartarse de Dios para tratar de llenarse con los placeres de este mundo, llegó a una conclusión, que todo era vanidad. Vanidad es algo hueco, algo vacío. Entonces el rey Salomón experimentó esto. Cuando se apartó de Dios, de la presencia del Señor, y él quiso llenar su vida con todos los placeres del mundo, llegó a esa conclusión, que todo era vanidad de vanidades, como lo expresa en Eclesiastés, capítulo 2, versículo 8, que dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y sigue diciendo en el 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El rey Salomón, ni con toda su riqueza, ni con toda su sabiduría, encontró llenar el vacío en los placeres del mundo. Él llegó a la conclusión que el todo del hombre era obedecer a Dios, estar en la presencia del Señor, porque eso era lo único que satisfacía al hombre. Meditemos en algo importante en esta noche, en el hecho de cuando una persona se convierte o tiene un encuentro personal con el Señor Jesús. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona se convierte o tiene un encuentro personal con el Señor Jesús? Bueno, lo que sucede es primeramente, como les decía anteriormente,
que todos esos valores que creía importante en su vida, ahora ya no lo ve así. Ahora siente que el Señor Jesucristo lo llena todo, porque Él es el único que llena cualquier vacío en tu corazón. Que cuando Él entra en tu corazón, llena todo vacío y todos esos valores que tú pensabas que eran importantes en tu vida y que te hacían valer como persona, no son importantes. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo, ¿lo recuerdan? El apóstol Pablo creció lleno de tradiciones, ¿sí? Estudió la Torá por medio de Gamaliel. Él había crecido pensando que su tradición, que su religiosidad era lo más importante, por eso se oponía en los que creían en Cristo, en la iglesia de Cristo, los que evangelizaban en la palabra del Señor Jesús. Es por eso que cuando Él va, porque Él perseguía a la iglesia del Señor Jesús para matarlos, en una de esas idas, Él tuvo un encuentro personal en el camino con Jesús. Y desde allí, su vida fue transformada radicalmente, porque se dio cuenta que todo lo que él creía importante, de una forma de vida religiosa, en realidad, el único que llenaba ese vacío y lo llenaba de gozo, era el Señor Jesús. Bueno, pues lo mismo pasa cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo. Cuando tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, la vida de esa persona es transformada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo llena todo. Y es ahí cuando uno comprende el verdadero objetivo por el cual fue uno diseñado. El verdadero objetivo por el cual Dios lo creó, con los talentos, con las cualidades. Y pasa algo más importante. Aparte de esos talentos que Dios nos otorga al nacer, porque así nos diseñó, así nos creó Dios, el Espíritu Santo entra en el corazón de la persona. ¿Y sabes qué pasa? Nos regala aún más cosas, los dones espirituales. ¿Para qué? Para el servicio de la iglesia, para el servicio de los demás, nos capacita aún mejor. En 1 Corintios menciona algunos de los dones espirituales, capítulo 12 de 1 Corintios, versículos del 7 al 11. Algunos de los dones espirituales es el don de la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de fe, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de profecía, el de discernimientos de espíritus, el don de géneros de lengua y el de interpretación de lenguas, entre otros. Estos son algunos. Y estos dones nos ayudan a todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo para servir a los demás, para apoyar a la iglesia. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo debemos de recordar que fuimos llamados para que con nuestra influencia de santidad, de mansedumbre, de amor, de perdón, de predicación de la palabra, seamos partícipes para evitar que este mundo se corrompa más de lo que ya está. Es por lo tanto el cristianismo al mundo como la sal a la comida. Hay algo importante que no debemos de olvidar en esta noche, que debemos comprender que lo que les da el verdadero significado a nuestras vidas es Jesucristo. El verdadero significado de una persona es el Señor Jesucristo. Por eso la importancia de tener a Jesucristo en nuestros corazones. No son las cosas materiales, no son el intelecto que tienes, no son los diplomados que hayas hecho, no son los reconocimientos que hayas obtenido en esta tierra lo que te hace importante o lo que te hace tener un significado en la vida. Es el Señor Jesucristo morando en tu corazón el que pone un significado en tu vida. Eso no lo puedes olvidar. Entonces en esta noche te invito para que reflexiones y medites sobre lo que está pasando en tu vida. Medita en todas esas creencias, valores que has obtenido a lo largo de tu vida, los cuales no han llenado ese vacío que hay en tu corazón, los cuales no te han dado nada en tu vida. Y déjame decirte que si tú en estos momentos, tú que no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, aceptas al Señor en tu vida va a ser transformada.
te lo digo como testimonio, tu vida va a ser transformada. Muchas de las veces ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, en lo que uno tiene con sus propias fuerzas, pero al final del día siempre fracasa, porque el único que aquí tiene el verdadero significado, el único que te da una respuesta verdadera es Jesucristo. Y la invitación también va para la iglesia. Somos la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? Si nosotros tomamos decisiones equivocadas, si nosotros usamos esos talentos, esos dones, para no darle la honra y la gloria a Dios, ¿quién va a sazonar la tierra? Fuimos llamados para sazonarla. Nosotros somos la sal de la tierra. Y la invitación también va para ti. En esta noche el Señor nos está diciendo a todos que debemos ir y evangelizar, ir por los perdidos, los que no conocen la palabra del Señor, ir por aquellos que necesitan de tu ayuda, que pase la necesidad y no la tomes en cuenta. Nosotros somos la sal de la tierra y hemos sido llamados para sazonarla. Esa es la invitación de esta noche. ¿Y cómo la puedes sazonar? Bueno, sirviendo a los demás, sirviendo a tu prójimo, supliendo necesidades, ayudando, amando a tu prójimo, perdonando. Somos la sal de la tierra y debemos de darle la honra y la gloria al Señor. Me voy a permitir orar para que Dios controle tu vida por medio del Espíritu Santo, y si tú en esta noche quieres hacer una decisión personal para que Jesús obre en tu corazón y Él viva y obre en tu vida, te invito para que ores conmigo y rindas tu vida al Señor Jesucristo y ya no vivas una vida insípida. Mejor sé sal para sazonar esta tierra y vive con un gozo que solamente Él puede dar. Vamos a orarnos. Amadísimo Padre Celestial, te agradecemos, mi Señor, por tu gran misericordia, por tu bondad, por lo que haces cada día. Te ponemos en tus manos, Señor, a todos esos corazones que en esta noche escucharon tu palabra, para que tú obres en sus vidas, mi Señor, y todos aquellos que en estos momentos se están poniendo en tus manos para recibirte como Señor y Salvador de sus vidas. Toma sus vidas, mi Dios, que tu Espíritu Santo obre en sus corazones y que tú les des dirección, mi Dios, para comprender que fueron diseñados para amar, que fueron diseñados para servir, que con esos talentos que tú les diste al nacer y los dones que vas a agregar cuando te reciban, pueden ellos sazonar esta tierra. Y todos los que hemos creído en ti, mi Dios, danos la fortaleza, que recordemos todos los días, mi Señor, que somos la sal de esta tierra y que por lo tanto sazonaremos esta tierra mientras tú nos pongas ahí servir en amor, porque para eso fuimos creados. Ayúdanos, Señor, danos la fortaleza y no permitas que el diablo nos ponga cosas que nos impida servir y seguir en tu camino, sirviendo en todo lo que tú nos pongas. Como ministerio, ese es nuestro propósito. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante, porque todo esto te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, muy bonito tema, hermana. Y pues seguimos invitándolos, ¿verdad?, a que nos sigan escuchando. Y pues como decía ahorita, ¿verdad?, estamos invitados a suplir necesidades, a amar, a perdonar. Pero si no tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón viviendo, de nada sirve que hagas todo esto, porque no lo vas a hacer con el amor de Dios, que es lo principal. Necesitamos tener a Jesús en nuestros corazones para poder hacer todo esto para Él. Vamos ahora a escuchar una alabanza y enseguida regresamos.